A grabar. Listo. Ok, Oremos entonces. oremos. Señor y Padre nuestro, te damos infinitas gracias por este tiempo que podemos separar para el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por hermanos que están dispuestos a explicarla, a enseñarla, a Gracias. escudriñarla, como el hermano Carlos, que nos da una buena enseñanza. Y a nosotros, Señor, como estudiantes, queremos que también tú abras nuestros corazones, nuestras mentes para atesorar todas estas maravillas que hemos estado aprendiendo del Antiguo Testamento, Señor. Te Gracias. agradecemos infinitamente porque has abierto nuestros ojos de manera tal que hay tantos pasajes que antes no entendíamos o que leíamos en el Nuevo Testamento que hacen referencia al Antiguo y ahora con Gracias. más claridad podemos entenderla. Gracias, Señor, porque sabemos que tú quieres tener una relación con nosotros, tú nos buscas, tú te has revelado en nuestros corazones y te damos infinitas gracias por esta salvación tan grande, esta Amén. relación que gozamos contigo, esta comunión que podemos tener contigo por ser nuestro Padre, porque somos tus hijos. Así que gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Bendice este tiempo del estudio de tu palabra, Señor, y habla a nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Gracias, hermanita. Dios les bendiga. Bueno, abrimos la Biblia en el libro de Números y vamos a ir a Números capítulo 6. Vamos a leer versículo 22 al 27, los últimos versículos del capítulo 6 del libro de Números. ¿Ya? ¿Por qué vamos a comenzar aquí? Porque ahí quedamos. Ya hemos visto el capítulo 5, un capítulo que nos habla tan importante de la limpieza, de la pureza, de la santidad de Dios. Es un capítulo que nos recuerda un poco ya Levítico, que el tema central es sed santos porque yo soy santo. Y eso de alguna manera se va insistiendo nuevamente acá antes de partir del monte Sinaí hacia la tierra prometida en el capítulo 5. En el capítulo 6 nos habla acerca de la gracia de Dios, ya dando la oportunidad no solamente a servir a Dios a los levitas, que son los encargados, el sacerdocio y la tribu de Leví, los levitas, sino también a cualquier israelita a través del voto de Nazariato. Así que estudiamos ese capítulo 6 hasta el versículo 21, ya donde vemos básicamente un llamado de Dios a la consagración, santidad, consagración, temas tan importantes en la vida del creyente, así que no a descuidar, ¿no? Estos pasajes. Y ya hemos dicho, la nación está en las faldas del monte Sinaí y está muy próxima a comenzar un peregrinaje hacia la promesa de Dios, la tierra prometida, ya, y por lo tanto, como va a iniciar este peregrinaje, este viaje, entonces Dios, versículo 22, habló a Moisés, dice, Jehová habló a Moisés, diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, es decir, Dios habla a Moisés para que Moisés le comunique al sacerdocio, primeramente al sumo sacerdote, pero también incluye a los hijos, es decir, el sacerdocio, mis representantes, y a ellos diles, deseo bendecir a mi pueblo. En el fondo eso, hermano. Se va a iniciar algo y Dios no pierde esta bendita oportunidad de manifestar que su deseo es bendecir al pueblo. Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Es decir, el Señor se preocupa de manifestar que el pueblo que va a empezar un caminar desea que vayan bajo su bendición. Ya
y es una bendición sacerdotal, que es un modelo de bendición, así como el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar y le llamamos a esa oración modelo el Padre Nuestro. Aquí hay un modelo de bendición del Señor para su pueblo. Ya Jehová te bendiga y te guarde. Primero, el único que puede bendecir al pueblo es el único Dios verdadero, su Dios. No hay dioses, no hay eh, situaciones del azar, no hay ninguna situación aún en el ámbito humano que pueda derramar bendición sobre el ser humano, sino Jehová. Así que la bendición está centrada en el Dios de la gloria, en el Dios de Israel, en el Dios del pacto, en nuestro Padre celestial. Él bendice a sus hijos y entonces le transmite al sacerdocio este modelo de bendición. Jehová te bendiga. Dios quiere realmente bendecir a su pueblo. Y cuánto más cuando van a iniciar algo. Y esto me enseña, hermanos, que quizás un principio importante de poner por práctica en nuestras vidas es que cuando algo se va a iniciar, usted muestre dependencia del Señor y busque su bendición. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros nos mudamos a Miami y estamos en una casa nueva, un nuevo hogar, una nueva experiencia. Vamos a iniciar algo nuevo, ministerio bajo estas cuatro paredes. ¿Qué hicimos? Llamé al pastor, convoqué una reunión y le dije, pastor, ¿podemos bendecir la casa? ¿Podemos bendecir el hogar? ¿Podemos bendecir este inicio? Quizás un hijo suyo va a comenzar porque entró a la universidad. Usted debe buscar bendecirlo al Señor. Usted tiene mucho en la vida de inicios, hermanos, y tiene que estar con los ojos abiertos. Y usted sería soberbio si cualquier inicio en su vida usted no lo entrega al Señor a depender de Él, para que Él sea quien me bendiga. ¿Se entiende el principio detrás? ¿Se dan cuenta? Importante, importante esa práctica, hermano. Dios, créame que se va a gozar de esa actitud de sus hijos, de buscar su bendición. Empezaste un nuevo trabajo, empezaste un nuevo ministerio, empezaste algo, estás con un proyecto. Por favor, no avances sin antes clamar al Señor. Ese es el primer principio que veo yo acá en Números capítulo 6, versículo 22 en adelante. Ya Jehová te bendiga y te guarde. El propósito de pedir la bendición del Señor es pedir, Señor, voy a iniciar algo. No soy dueño de mi futuro, no tengo idea de nada, no soy dueño ni siquiera de mi vida, solo mis cabellos sé que tú los tienes contado. A ti, Dios soberano, te encomiendo mi vida. Por lo tanto, guárdame, Señor. Primero quiero que tú me guíes. Quiero que tú seas quien me dirige en este proyecto. Quiero que tú seas quien me protege. Así que esa bendición es importante. Jehová te bendiga y te guarde, sea Jehová contigo, amado pueblo de Israel, dirigiendo tus pasos, guiándote por donde debes ir y por donde no debes ir, cercándote, prohibiéndote, señalándote y protegiéndote de todas las vicisitudes, incluso de tus enemigos. Protección y Dios te provea todo lo necesario en medio de este peregrinaje. Ese es el te guarde. Es realmente impresionante todo lo que abarca la bendición del Señor para tu vida. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Mire, la bendición implica que el sacerdote ora para que sea la gloria misma de Dios
el resplandor de su gloria, su rostro, pero su rostro en complacencia, que tú recibas y veas el rostro de Dios sonriendo, complacido hacia ti. Jehová haga resplandecer su rostro, porque Dios tiene un rostro afable, pero también tiene un rostro de ira. Hay un rostro de amistad, hay un rostro de enemistad, hay un rostro de amor, hay un rostro de ira, hay un rostro de bendición, hay un rostro de maldición. ¿Cuál rostro quieres tener en tu vida de Dios? El sacerdote ora para que el pueblo de Israel tenga ese rostro de benevolencia, de gozo, de misericordia, ese rostro afable de complacencia sobre su pueblo. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se manifieste teniendo de ti misericordia. Que el Señor te cuide, que el Señor te guarde, que el Señor te provea, que el Señor derrame toda su misericordia, que el Señor se preocupe de todas tus necesidades, de todas tus angustias, de todas tus miserias. Ahí viene la palabra misericordia, que el Señor tenga corazón para esas situaciones que son imposibles para ti y que te dejan un estado de miserable, de miseria, pero el Señor viene y te cubre porque Él te ama. Que el Señor derrame toda esa bendición sobre tu vida. Eso significa, versículo 26, y Jehová alce sobre ti su rostro, que Jehová te mire con ese rostro afable, que el Señor esté preocupado de ti, que el Señor esté siempre, cuando habla de su rostro, está hablando de su presencia, en ambos términos, haga resplandecer o alce su rostro. Lo más importante es que en este proyecto que se inicia, que su presencia esté contigo, porque no hay mayor bendición que la presencia del Señor, y que Él alce sobre ti su rostro, que su presencia te inunde, te llene de tal manera que sientas por doquier paz, que el Señor te dé descanso, que el Señor te dé reposo, que el Señor te dé su gozo. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros en nuestra vida cristiana, también el apóstol Pablo nos dice, sed llenos del Espíritu Santo. Eso significa que la presencia del Señor por medio de su Espíritu Santo rebose nuestra copa, rebalse, nos llene. Y si sucede eso, va a haber una evidencia, va a haber el fruto del Espíritu, va a haber amor, gozo, paz. Lo mismo que dice aquí, paz. Está encerrado en el reposo de Dios. ¿Se acuerdan que Dios vio en 6 días, fue creando y vio que todo era bueno, y en el último día, cuando descansa, entra en su reposo, entra en un gozo, entra en un momento de paz? Él quiere que tú tengas ese tiempo maravilloso también de comunión con Él. Ponga en ti paz, que el Señor derrame sobre ti ese fruto bendito de su Espíritu, que es plenitud del Espíritu, es ser lleno del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aquí todo se resume. Entra en el reposo de Dios, para que entre, que alce sobre ti su rostro y ponga en ti su reposo. ¡Qué bendición más grande! Y todo por la presencia bendita del Señor. Si eso sucede, versículo 27, ¿sabes qué va a pasar? Que tú no vas a poder guardarte la bendición. Tú vas a ser una bendición para el resto de tus hermanos. Tú vas a ser una bendición para la iglesia. Tú vas a ser una bendición para el pueblo. Dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Si llegan a ese estado de gloria, de reposo, llenos de la plenitud de la presencia del Señor, ustedes van a servirme y van a poner mi nombre entre todos los hijos de Israel. Ustedes van a ser un canal de bendición hacia mis hijos, hacia mi pueblo pactado, hacia Israel. Y yo también bendeciré a toda la nación. Yo bendeciré no solo tu vida, no solo tu familia, yo bendeciré tu iglesia.
yo bendeciré a toda mi familia, dice el Señor. Amén. Se ve con todo lo que implica esta bendición del Señor. Hermanos, en estos versículos encontramos ya tres grandes bendiciones, pero seguidas por tres consecuencias prácticas, ¿ya? Jehová te bendiga y te guarde. Entonces, si Jehová me bendice, Jehová me va a proveer, me va a proteger, Jehová me va a asistir en todas mis necesidades. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Cómo se va a evidenciar eso? Manifestado en la misericordia. ¿Acaso Dios no es misericordioso? ¿Acaso en este grupo de oración no hemos dicho cuán bueno es Dios? Porque Él escucha nuestras oraciones y Él responde. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y son muchas. Y esa es una evidencia que Él está haciendo resplandecer su rostro sobre mí. Jehová alce sobre ti su rostro. La evidencia es que tú vas a vivir en gozo, en paz, en amor. Tú vas a vivir derramando fruto del Espíritu por doquier y vas a hacer bendición, como dice en el versículo 27, al resto del pueblo. Pondrán mi nombre, serán una nación que honra, que glorifica al Señor, porque el nombre del Señor es la representación de su carácter. Así que todo mi ser, todo mi carácter va a ser conocido por el resto del pueblo, sobre los hijos de Israel. Esa es la bendición. ¿No le parece maravilloso, hermano? ¿No le parece maravillosa la bendición sacerdotal? Esa bendición hoy día te alcanza a ti y me alcanza a mí, hermanos. Es maravilloso. Y la invitación es que sea cada día. Y sobre todo, cuando vas a emprender algo nuevo, como ellos, un viaje, una caminata, una trayectoria. Amén. Quedo hasta aquí y dejo abierto si alguien quiere hacer un comentario ya por unos minutos y luego seguimos con el capítulo 7. ¿Qué les pareció? Maravilloso, ¿no? La bendición sacerdotal. Versículos que aprendemos de memoria. Y de hecho, esta bendición sacerdotal realmente debemos saberla de memoria y tenerla a manos en cada momento. ¿Alguien quiere hacer un comentario o seguimos? Hermana Cristina, ¿algo le escuché? No, digo que estamos bien, creo, porque se explica bien. En una tenemos la providencia de Dios, en otra la presencia, y en otra tenemos paz. Y estamos completos. Amén, amén. Así termina entonces este capítulo 6 con la bendición sacerdotal del libro de Números. Capítulo 7. Vamos a leer del versículo, ¿les parece? Del versículo 1 al versículo 9, ¿ya? ¿Alguien quiere leer número 7 del 1 al 9? Yo puedo leer. ¿Ser yo? Hermana Yamile, lea usted entonces. Ofrendas para la dedicación del altar. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los principales de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes. Y por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Tómalos de ellos, y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio, y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio,
bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Amén. Avanzamos al capítulo 7, ya, y en este capítulo 7 sucedió algo maravilloso, pero es un capítulo que está mirando en forma retrospectiva, es decir, está mirando hacia atrás, hacia un mes atrás, porque dice que aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios. Ya, vamos a llegar hasta ahí. Fíjense, esto nos hace ir a Éxodo capítulo 40, Éxodo capítulo 40 y el versículo 17. En ese versículo nos dice, así en el día primero del primer mes, en el segundo año. Ha pasado un año con el pueblo de Israel a las faldas del monte Sinaí y hace un año ellos han salido de el éxodo, han salido de la liberación de la esclavitud de Egipto, con mano fuerte, con mano poderosa. Y usted recuerda todo eso del libro de Éxodo, porque ya lo estudiamos hace un tiempo. Pero aquí, en el día primero del primer mes, el primer mes agrícola y religioso es el mes de Nisán. Y en el primer día del mes de Nisán, pero en el segundo año, estando en el Sinaí, un año ya completo están ahí, el tabernáculo dice fue erigido, fue erigido. El Levítico, que también son libros que hemos analizado, así que no voy a entrar en más detalle, pero sí los traigo a colación como ayuda a memoria. En el capítulo 8, en el versículo 10, dice que en ese momento tomó Moisés, el tabernáculo se erigió. Uno sabe lo que pasó cuando el tabernáculo se erigió ese primer día del primer mes, pero del segundo año. ¿Qué pasó? Que la gloria, la Shekinah de Dios vino, ¿se acuerdan? Y la presencia de Dios se manifestó en una nube y en una columna de fuego de noche. ¿Se recuerdan? O sea, la presencia de Dios vino. Él vino complacido a morar en el tabernáculo en medio de su pueblo. Y el Levítico, en ese contexto, ya en el versículo 10, es Moisés quien toma el aceite de la unción, ese aceite purísimo que es solamente para ungir a los sacerdotes, para ungir a los reyes, para ungir el tabernáculo, para ungir las cosas santísimas. Ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. ¿Qué dice aquí Números? Dice que y cuando acabado de levantar el tabernáculo, versículo 1, capítulo 7 de Números, y lo hubo ungido y santificado con todas las cosas santas, con todos sus utensilios. Y asimismo ungido y santificado, y menciona el altar. Cuando menciona el altar se está refiriendo, porque usted lo primero que se tiene que preguntar, bueno, ¿qué altar? El altar de bronce, que es el altar de los sacrificios, el altar de los holocaustos, que está en el patio, detrás de la primera cortina, llamada el camino, o el altar de oro, que es el altar del incienso, que está en el lugar santo, detrás de la segunda cortina, en el lugar santo, cortina que se llama la verdad. ¿Detrás cuál de los dos altares se está refiriendo? Cuando no menciona apellido sobre el altar, siempre se refiere al altar del holocausto, al altar de los sacrificios, al altar de bronce. Es tan importante ese altar porque de ese altar depende de realmente ya la salud espiritual del pueblo de Israel, porque en ese altar se hacen los sacrificios sustituto para que el pueblo pueda tener expiación, purificación, para que pueda ser limpiada su culpa con el sacrificio por la culpa, por la restauración. Es en ese sacrificio donde el pueblo se ofrece al Señor, le ofrece ofrenda completa como el holocausto, etcétera, etcétera. Entonces,
tiene que ser santificado el altar con todos los utensilios, con todos los utensilios. Esto se hizo ya en el primer día del mes de Nisan, del segundo año, cuando el tabernáculo es erigido. Pero el pueblo, ¿cuándo comenzó la marcha? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo más se quedó el pueblo en esta unción, en este reconocimiento y en esta santificación de la casa del Señor? ¿Cuánto tiempo más? Uno va a Números, capítulo 10, el versículo 11, y nos da otra fecha cronológica. Números 10, 11, habla en el segundo año, ahí estamos bien, estamos en el segundo año, ¿ya? De la salida del Éxodo, a eso se refiere, en el año segundo, pero en el mes segundo no es Nisan, el mes segundo es el mes llamado Iyar, ¿ya? Entonces ellos están en el segundo año, pero están en el mes de Iyar y no están en el primer día, sino están a los 20 días del mes. La nube se alzó del tabernáculo del testimonio. ¿Qué significa que la nube se alzó? Que comenzó el peregrinar. ¿Se dan cuenta? Este versículo es importante porque marca la fecha en la cual comienza el pueblo a dejar el Sinaí, en el cual ha estado por más de un año, y comienza su peregrinar hacia la conquista de la tierra de Canaán. Cuando el día 20 del segundo mes, que es el mes de Iyar. Así que el 20 de Iyar del segundo año parten desde el Sinaí, Pero aquí en el capítulo 7, entonces estamos mínimo, aproximadamente un mínimo de 40, yo diría 50, quizás 50 días ya de la partida. Porque estamos en el primer día del mes de Nisan y ellos parten el día 20. Ya pasa el mes de Nisan, 30 días pongamos, puede ser una diferencia para mes lunar, pero pongamos 30, y ellos salen el 20, 30 más 20 son 50 días. Estamos a 50 días que comience la marcha, por así decirlo, a 50 días que comience la marcha, ¿ya? Pero en este momento el tabernáculo va a ser ungido. Y no fue ungido en un día, fue ungido en 7 hasta un octavo día. ¿Ya? Por lo tanto, ellos, desde el momento en que comienzan a ser ungido el tabernáculo, hay que considerar, de los 50 días hay que restarle 8, porque 8 se demoraron en ungirlo. Por lo tanto, a 50 le está quedando básicamente 2 días. Pues en esos 2 días es donde pasa lo que sucede en el capítulo 7. En esos 2 días, entonces ellos van a recibir ofrenda para poder mover el campamento y para poder mover el tabernáculo. ¿Se dan cuenta? Y luego partieron y salieron, como dice el libro de Números capítulo 10, versículo 11, salieron a su caminar. Así que estamos, pero en los finales ya de este tiempo maravilloso donde ellos han estado en el Sinaí. Han pasado muchas cosas en el Sinaí. Pasaron cosas feas, ya, como el becerro de oro. Pasaron cosas feas, a punto de aniquilar a Israel, si no es por la intercesión de Moisés. Pero hubo bendición porque el pacto se renovó y porque se erigió al final, se construyó y se erigió el tabernáculo, porque la voluntad de Dios era venir a habitar en medio de su pueblo y él vino complacido, ¿ok? Entonces, hermano, en este periodo de tiempo ya también se escribió gran parte ya del libro de Levítico hasta Números capítulo 6, de Levítico capítulo 11
ya donde vienen las leyes de purificación, de santificación, hasta Número capítulo 6, prácticamente se va escribiendo todo este material en ese tiempo. Y luego el pueblo parte. Y el libro de Números sigue siendo escrito en el trayecto, en el peregrinar del capítulo 7 en adelante. ¿Ok? No sé si quedó claro eso, pero también es parte de ver un poco la cronología. Entonces, versículo 2, los príncipes de Israel. Interesante, porque son los príncipes, los mismos que participaron en el censo, representando cada uno a una tribu, las 12 tribus. Entonces, los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, sobre el censo, ofrecieron. Ellos, entonces, en representación de todo el pueblo, ofrecen algo en ese día en el cual se levantó y se ungió y se santificó el tabernáculo. Ellos, ¿qué ofrecieron? Trajeron sus ofrendas delante de Jehová, y la ofrenda consiste en 6 carros, ¿ya? O sea, un carro por 2 tribus, ya decimos la mitad de 12, 6 carros cubiertos, pero 12 bueyes, un buey por cada tribu, ya para que lo arrastren estos carros. Y cada 2 príncipes un carro, y cada uno, ya cada un príncipe un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Es decir, todas las tribus representadas por sus príncipes traen una ofrenda delante de Dios, que consiste en el medio de transporte para el inicio de este peregrinar. ¿Se dan cuenta? ¿Está claro? Bien. Y Jehová habló a Moisés diciendo: tómalos de ellos. ¿Cuál es la actitud de Dios? ¿Los rechaza o los acepta? Acepta su ofrenda, acepta esos carros, tómalos de ellos, y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, porque es el medio de transporte de la casa de Dios mientras estén en el desierto, mientras Dios tenga una habitación móvil hasta la edificación del templo, más de 1000 años, no, más de 500, 600 años después, ¿ok? En el año 1000, quiero decir, que se edifica el templo por parte del rey Salomón, y más, 1100 incluso, ¿ya? Ok, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. ¿Quiénes iban a utilizar estos medios de transporte, este carruaje? Los levitas, los encargados de transportar el tabernáculo, ¿ya? Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. Dio 2 carros con sus 4 bueyes a los hijos de Gersón. ¿Qué es lo que transportaban los gersonitas? ¿Se acuerdan? ¿Qué transportaban los gersonitas? ¿Alguien se acuerda? ¿Puede abrir Los su micrófono? muebles, No, los ¿no? gersonitas, ¿qué es lo que transportaban? Bueno, entonces transportaban lo que eran lo que armaban el tabernáculo. No. Ya Ah, llevas 2 falsas, Yamilet, ¿ya? Te queda una tercera. Los gersonitas transportaban era- el cortinaje, las cortinas. el techo, las pieles, Mm, las cortinas, toda la cortina del atrio, todas las cortinas de colores, que son las puertas de entrada, de acceso, el camino, la verdad, y la ¿ya? vida. Todo eso lo transportaban los gersonitas. La única cortina que no transportaban los gersonitas era el velo, lo transportaban los coatitas, porque los coatitas eran los responsables de transportar el mobiliario, los muebles, las cosas santas, Ah, ¿ya? los cuatitas. Acuérdate.
Entonces los gersonitas transportaban las cortinas. Y luego dice en el versículo 8, y a los hijos de Merari dio 4 carros. ¿Qué transportaban los hijos de Merari? Los pesados, las tablas y todas esas cosas. Muy bien, las basas de Las basas. plata, las brasas de bronce, las columnas, las tablas. O sea, Merari transportaba mucho más peso y por ende, entonces a Merari se le otorgan 4 carros, pero a Gerson, que transita solamente las cortinas, se les dan 2 2. carros. Obviamente, cada carro es llevado, digamos, movilizado por 2 bueyes, eso está Bueyes. claro, por 2 bueyes, ¿ya? Y a los hijos de Merari dio 4 carros, 8 bueyes para movilizar estos 4 carros, conforme a su ministerio. ¿Cuál fue el ministerio? El ministerio de Merari era mucho más peso, por eso es que hay más carros y más bueyes, bajo la mano de Itamar, el hijo del sumo sacerdote Arán. Uno de los hijos del sumo sacerdote Arán, Aarón, es Itamar. Itamar era el encargado de supervisar el transporte de del cortinaje, por decir, y de las basas, las columnas y las tablas, de lo más pesado, Itamar. ¿Quién era encargado de supervisar lo correspondiente al transporte de los muebles? El sacerdote Eleazar, ¿ya? ¿Y quiénes eran los encargados de movilizar los muebles? Estamos hablando del arca del propiciatorio, el arca del lugar santísimo, también el altar de oro, del incienso, la mesa de los panes, ya el candelero, todos los muebles del lugar santo y también el altar del patio, el altar del holocausto y el lavacro. ¿Quiénes eran encargados de transportar todos esos muebles? La tribu de Coat. Coatitas. Los coatitas. la tribu Leví por medio de los hijos de Coat, los coatitas. Por eso el versículo 9 dice que a los hijos de Coat no les dio ni un carro ni un buey. Porque los tenía que llevar en los hombros. Porque tenían que llevar todos esos muebles sobre sus hombros, sobre sus hombros. Por eso que la mayoría, casi todos los muebles, tenían barras para ser levantados y para ser puestos sobre los hombros. En un lado ya varios, no sé cuánto, depende del peso del mueble, unos cuantos coatitas. Por ejemplo, el mueble más pesado era el altar del holocausto. Yo me imagino que en esas basas tenían que ir por lo menos unos 8 a 10 coatitas por lado, o quizás más, no lo sé. Ya no recuerdo, puede que la escritura lo informe. Pero también hay otros muebles y tenían que ser todos llevados sobre los hombros. Es interesante, hermanos, porque nos habla de que este es el mayor privilegio, llevar las cosas santas, y este privilegio recae sobre Coat, pero también a mayor responsabilidad y mayor privilegio muchas veces también implica un mayor sacrificio. Piense en los pastores, piense, ellos sí tienen una mayor responsabilidad, pero también hay un sacrificio alto de por medio, porque sin duda hay mucho que sucede en una iglesia y son seres humanos y por ende también ya se resienten y sufren y se duelen de muchas cosas que pueden suceder. ¿Se dan cuenta? Así que a mayor responsabilidad, a mayor privilegio, mayor responsabilidad, pero también implica muchas veces ya que no todo va a ser siempre gozo, sino que también va a haber un sacrificio, un sacrificio. Y ellos caminaban llevando estos muebles ya sobre sus hombros. Todos los muebles tenían varas, excepto ya un mueble del lugar santo. El candelabro, por ejemplo, el candelero, ese no tenía barras.
Entonces, ¿dónde era llevado los que no tienen barra? Otros elementos que también, a pesar que el altar del incienso, el altar de oro tenía barras, todos los utensilios para manipular, trabajar el altar del incienso, esos fueron llevados junto, por ejemplo, con el candelero. Yo creo que también el lavacro no tiene barras y por lo tanto tiene que ser transportado. Entonces la pregunta es, ¿cómo eran transportados los muebles y los utensilios, algunos utensilios, por ejemplo, como las despabiladeras del candelabro, o las tenazas, o los incensarios ya del altar del incienso, donde ponían los carbones para encender? ¿Dónde iban esos elementos? Esos elementos eran llevados sobre las parihuelas. ¿Se acuerdan que se los dije en la clase pasada? Que era una especie de escalera, es decir, igual tenían dos barras, sus travesaños, a lo mejor ponían ahí alguna madera y encima ponían, pero los coatitas también tenían que llevar sobre parihuelas, sobre sus hombros, esos muebles que no tenían barras, como el candelabro, los utensilios del altar del incienso, ¿ya? Y quizás el lavacro, que no dice nada sobre el lavacro, pero yo creo que era transportado sobre parihuelas. Eso había que envolverlo también Ah, en, perdón. eso había que envolverlo en paños y en cosas, ¿no? No podía entrar. Todo era envuelto. Esa palabra Mm, envuelto, yo le llamo embalaje. No sé si mm. se entiende. No era hecho por los coatitas. Todo eso era hecho por los Los levitas. sacerdotes para Ujú. que Los se viera sacerdotes, sí. cuán santísimas eran esas cosas, que los coatitas solo podían transportarlas, pero no podían ni embalarlas, ni Total. siquiera podían mirar bien. Mirarla, sí. Y eran embalando, porque ese trabajo lo hacían los sacerdotes. Y Dios en esos detalles nos muestra que Él es verdaderamente 3 veces santo, con razón. Ahí ya en Isaías nos vemos los serafines, ahí ya con sus alas cubrían sus rostros, cubrían sus pies. Isaías con razón dijo, ay de mí, que soy hombre pecador de labios inmundos, y fue limpiado por el Señor, porque es santo nuestro Dios. Hermano, estos son detalles para que usted pueda, quizás nos cuesta entender el grado de santidad de nuestro Dios. Amén. Fíjese Hermano, lo que hemos estado conversando. ¿Queda hermano, claro hasta aquí? sí, Entonces, la forma solamente, de solamente, transportar, hermana Cristina. sí, solamente en el verso 2 donde dice que los príncipes de Israel trajeron los carros y los bueyes. Y entonces yo digo, pero, y no le tuvieron que preguntar ni nada. Lo que nos dice a nosotros que debemos tener un corazón preparado para ver las necesidades, tanto del templo como de los demás, porque ellos vieron la necesidad, ya estaba todo listo para partir, pero le faltaban los carros y le faltaban los bueyes. Y ellos lo trajeron y lo donaron sin Amén, preguntarle, y el Señor lo aceptó. El Señor ve el amén. corazón de uno cuando nosotros damos deliberadamente, sin Bueno, reservas. Y, fue una ofrenda generosa. Pero es yes, interesante lo que usted dice y hay que pensar algo. Detrás de cada príncipe, un príncipe es un representante, igual un servidor de Dios para el censo, ya lo vimos, pero ahora es un representante de las tribus para el transporte. Por lo tanto, detrás de cada representante está el común y corriente israelita de la tribu X, de Judá, de Rubén, representado por su cabeza de familia, por su príncipe. Hermano, yo insisto, ya, yo tengo mi convicción y por experiencia práctica y de años en el ministerio,
Si hay algo que yo admiro ya y estoy de acuerdo 100% con los presbiterianos, es que estoy de acuerdo con su sistema de gobierno. Presbiterianos viene de presbíteros y eso significa ancianos. Y ellos tienen el sistema de gobierno donde hay unos príncipes, un liderazgo representativo de la congregación por parte de ciertos ancianos, presbíteros. De ahí vienen los presbiterianos, de su sistema de gobierno que reconoce que el gobierno más saludable en la iglesia es el que está conformado por un cuerpo pastoral, por un cuerpo de ancianos representando a la congregación. ¿Se entiende? Otro sistema de gobierno que yo no estoy de acuerdo es el sistema de gobierno episcopal, donde la autoridad después de Cristo está representada en una sola persona o una familia, el obispo. El sistema episcopal. Por ejemplo, el catolicismo tiene sistema episcopal, obispos, ya incluso con una secuencia de tradición, de delegación, ya a través de, según ellos, ya la cabeza que Dios dio a la iglesia, que es Pedro. Muy mal. ¿Qué otra iglesia evangélica, para no hablar del católico, tiene sistema de gobierno episcopal? ¿Quiénes tienen obispo? Los anglicanos, los pentecostales. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ese sistema de gobierno. Pero hay otro sistema de gobierno, el sistema de gobierno de la iglesia nuestra, de Cape Coral. Es congregacionalista. Yo no estoy de acuerdo con ese sistema de gobierno. Yo estoy de acuerdo con el sistema de gobierno presbiteriano. Y eso lo veo tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Y cada vez se refuerza más esa idea en el Antiguo Testamento. Yo he estado trabajando y sirviendo al Señor algunos años en la iglesia presbiteriana y tengo diferencias doctrinales con los presbiterianos, como también con los anglicanos, son mis hermanos, ¿ya? Y tengo diferencias de sus sistemas de gobierno y también de algunas doctrinas, ¿ok? Acá, como siempre, los príncipes de Israel, ¿ya? Los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus. Ellos representan cada uno a una tribu, o sea, a la congregación, ¿ya? Sirvieron así para el censo, sirvieron así para todo. Y Moisés, cuando el mismo suegro Yetro lo vio solo, le dijo, oye, tú no puedes seguir dirigiendo ya al pueblo solo. Estaba con un sistema episcopal, era como un obispo, él tenía todo el peso. No, empieza a elegir 70 varones y conforma un grupo de hombres. En la iglesia también, en base a las necesidades, cuando se dio la iglesia, nunca fue dirigida en una forma ni episcopal ni en una forma congregacional. Yo veo que siempre están ahí ancianos. Si había uno mayor, siempre hay un pastor mayor. En Jerusalén era Jacobo, el hermano del Señor, pero tenía un grupo, la iglesia de Jerusalén, y todas las iglesias. Y cuando hubo una necesidad, se nombraron un equipo. ¿Para qué? Para que organizara alguna necesidad. Y así fue surgiendo y se fue organizando la iglesia. Pero siempre la iglesia se manifestó en grupo. Y incluso eso fue tan saludable que alguna vez hubo uno de los grandes, como Pedro, que se dejó influenciar por los judíos cristianos, pero que eran judaizantes. Ese es el tema del libro de Gálatas, ¿ya? Y se amoldó a ello. Sin embargo, si hubiese tenido tanto poder Pedro, ¿ustedes creen que Pablo le hubiese llamado la atención? Porque Pablo lo retó a Pedro. Lo retó y lo retó fuerte. Lo llamó hipócrita. Hermano, ese
esa situación para que no se desborde y Pedro se vaya y caiga, y si es un líder, se sostiene en la medida que hay un cuerpo pastoral. Así como hay un Pedro, hay un Pablo, y se sostiene. ¿Se entiende? Yo lo veo así. Discúlpenme, pero siempre voy a tener ese concepto, no solo por la escritura, sino también por mi práctica ya pastoral y también de asistencia a muchas iglesias en las cuales he participado en Chile, incluso en docencia, ya anglicanos, presbiterianos, que son iglesias históricas que carecen de algunos puntos doctrinales en los cuales yo no estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo con el sistema de gobierno presbiteriano. Ese es mi concepto. ¿Mm? Bien, lo dejo ahí. Ahora, hemos terminado aquí viendo ya cómo hay una ofrenda generosa. Y mi hermana mencionaba generosa por los príncipes, pero acuérdese que no son los príncipes los que ofrendaron, es toda la tribu la que ofrenda Los y pueblos, sí. lo entrega por medio del príncipe. ¿Se dan cuenta? Lo entrega por medio del príncipe de la tribu X, Judá, de cada una de las tribus, ¿ya? Y eso fue lo que entregaron. A los coatitas, íbamos en el versículo 9, no se les dio carros porque están destinados a llevar sobre sus hombros con las varas de los con los varas de los muebles todos los muebles. Ahora eso también queda determinado en este libro de Números en forma sumamente clara. Por eso es que ahora uno puede entender cuán grave fue el problema de David cuando quiso llevar el arca del pacto, ¿no es verdad?, trasladarla a su pueblo, ya, y a su casa incluso, porque estuvo perdida el arca en medio de los filisteos y en medio de uno y otro varón y rescataba y se perdía y se rescataba y David quiere llevarla, ¿ya? ¿Y qué hace? La sube arriba de carruajes con bueyes. Pero el arca no era para llevarse por carruaje y por bueyes, era para ser llevada por los coatitas sobre los hombros. Y entonces un buey se le ocurre tropezar y se viene abajo el arca y usa la firma. ¿Qué pasó? Fue fulminado en el instante. Y David hizo luto por eso. Y David se sintió cómplice de esa muerte, se sintió que él falló, que él no respetó, que a él se le fue ese detalle que costó la vida de Usa y que cayó la ira de Dios. Y por eso es que después enmienda el rumbo y por supuesto entonces lleva el arca por fin como debe ser llevada, sobre los hombros de los coatitas. Esa la historia usted la puede ver ahí en Segunda de Samuel, capítulo 6 más o menos, ya usted puede ver esa historia. Ahora la puede entender, pero que era una norma del 3 veces santo, no se puede infringir. ¿Se dan cuenta? Así que no falló Dios, fallaron los hombres. Y uno, temerario, pagó las consecuencias, como Nadab y Abiú. ¿Se acuerdan? Ya, hermanos, vamos a seguir. Versículo 10. Fíjese que lo dice. Fíjese cómo dice. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido. Los príncipes, pero no es ofrenda de los príncipes, eso es lo que quiero decir, hermana Cristina. Queda claro, ¿no es verdad? No es ofrenda de los porque príncipes. el príncipe era el representante de una tribu. Eso, Sí, muy de eso bien. estamos claros. Por eso que dice, los príncipes trajeron. No es ofrenda de los príncipes, sino es ofrenda de todo el pueblo, de cada una de las tribus a los cuales cada príncipe representaba. Ellos lo que son como representantes que traen las ofrendas para la dedicación del altar. Y ahora entonces se concentra la necesidad de
la dedicación del altar, el altar de los holocaustos, el altar del sacrificio, porque eso es fundamental. Ya tiene que ser dedicado el altar para que el Señor acepte esos sacrificios. Y si no hay sacrificio, es como el libro el versículo de Hebreo. Si no hay remisión, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. O sea, que si el sacrificio, el altar del sacrificio no está apto para sacrificar en él, sería una abominación. Tiene que estar perfectamente dedicado, santificado, ungido el altar del sacrificio para que el pueblo pueda sobrevivir. ¿Entiende? Porque si no, ¿cómo se van a relacionar con Dios? ¿Cómo se va a relacionar con Dios el pueblo amado por Dios, pero pecador, con un Dios que hemos visto cuán santo es? Imposible. Entonces es importante que el altar esté dedicado. Y fue dedicado el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Jehová dijo a Moisés, es Dios quien está indicando cómo deben hacerse todas las cosas por medio de su portavoz Moisés. Ofrecerán su ofrenda, ¿ya? Y la ofrenda será presentada cada día por un príncipe. Eso significa un príncipe que representa a una tribu va a presentar su ofrenda ese día. Así que ese día es el día no del príncipe, es el día de la tribu. ¿Entienden? Es el día de la tribu, ¿ya? De Israel. ¿Ya? Un príncipe un día y otro príncipe otro día. Y así vamos a ir para la dedicación del altar. El altar tiene que ser dedicado para que ahí se ejecuten todos los sacrificios que Dios al aceptar puede mantener comunión con el hombre pecador. ¿Ok? Figura del Señor Jesucristo y de su sacrificio final. Y uno lee versículo 12, y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Nazón, hijo de Aminadab, la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque ellos van a ir sacrificando, ofreciendo su ofrenda y dedicando el altar del sacrificio al Señor, cada tribu, por medio de su príncipe representativo, un día a la vez. Por lo tanto, son 12 días. 12 días en que va a ser dedicado el altar, porque 12 días van a ofrecer esta ofrenda, comenzando por Judá. Y la ofrenda será, su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso. Primero, la ofrenda consistía ya en elementos para el santuario de plata, tanto platos como también jarros, ¿ya? Y es interesante, hermanos, ¿ya? Yo voy a dar mi versión de esto. La ofrenda comienza por utensilios de plata. A mí me llama mucho la atención, porque la plata en la Escritura nos habla de la redención, de la redención. Entonces, la primera ofrenda que traen acá cada tribu es en base a la redención que Dios le ha dado. Es en base a tu salvación, a la redención que hiciste de la nación de Israel y de mi tribu, dice el príncipe de Judá,
que yo reconozco que puedo estar en tu presencia y traerte una ofrenda, oh Dios, porque tú nos has redimido con brazo poderoso, porque tú nos sacaste de la esclavitud de Egipto. Por eso es que la plata habla de la redención. Y ellos como redimidos, entonces, porque si no se sintieran y no se supieran redimidos, no se atreverían a acercarse al Señor. Es solo por la redención que nos podemos acercar y ofrendar a ti. Y ofrendamos plata. Y además ofrendamos la ofrenda de harina amasada con aceite para ofrenda. Ofrendamos de cereales, ofrendamos oblaciones. ¿Ya? Hermanos, es tan linda la representación de esta ofrenda para mí, porque me dice y me enseña, Carlos, si tú hoy día puedes estar ofrendando lo que sea al Señor, es porque Él te redimió la plata. Y tú vas a hacer un holocausto, porque luego van a venir los animales, que significa que tú te tienes que entregar a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tu ser tiene que ser, en base a tu redención, entregado completamente al Señor. ¿Se entiende? Pero además vas a traer una oblación, porque significa que tú vas a ofrendar al Señor reconociendo que todo lo que tienes es de Él. Tú te entregas, tu ser se entrega en ofrenda al Señor en base a la redención de Él, pero también tú entregas tus bienes al Señor, reconociendo que todo viene de Él, que nada es tuyo. Y eso significa la oblación. Y la entrega completa es el holocausto, ¿se entiende? Y eso fue lo que ellos hicieron. Trajeron una ofrenda de plata. Pero aquí se invierte el orden y traen primero la oblación, que significa básicamente todas mis cosas, todos mis bienes te los traigo y los pongo a tus pies, Señor. ¿Entienden? ¿Por qué primero la oblación? Una sola respuesta. Porque ya la ofrenda de cereales era el alimento principal de los sacerdotes. Porque el pueblo en esa ofrenda primero tiene que pensar no en él, sino que tiene que pensar en Dios. Y Dios tiene sus representantes y sus representantes son responsabilidad mía. Por eso yo traigo la ofrenda de oblación, porque ellos comen de la oblación, ¿entienden? Principalmente, ellos no comen del holocausto. El holocausto se enciende todo, ahí nadie agarra nada, es todo para el Señor el holocausto. Eso representa mi entrega completa, toda quemada para el Señor. Así que, hermanos, en base a la redención que Dios me ha dado, yo me ofrendo a Él en todo mi ser y con todos mis bienes, y reconozco, Señor, que lo mínimo que tú demandas de mí es que me preocupe de tus siervos, porque son tuyos, tus siervos, tus sacerdotes. Señor, yo en este acto quiero decir lo que el Señor Jesucristo demanda al cristiano en el Sermón del Monte, capítulo 6 de Mateo. Buscad primeramente el reino de Dios. Aquí el israelita está mostrando eso, que primero en todo sentido ya para él está el Señor. Él busca primero al Señor y todas sus cosas, todo su reino, sus sacerdotes. Ellos son primero que yo. Y todas las demás cosas vienen por añadidura. ¿Se entiende, hermano, el orden de prioridades que Dios puso en este mismo sacrificio de dedicación del altar? Es tremendo. Pero esto nos deja esa enseñanza. Así que dejamos la ofrenda de plata, dejamos también la oblación con su significado. Y si hay aquí una cuchara de oro de 10
siclos llena de incienso. ¿Qué representa el oro? El oro siempre representa la gloria de Dios. Así que si hay algo en esta ofrenda que va a ser para la gloria de Dios, es mi disposición del incienso, es mi disposición de orar al Señor. Yo voy a ser un hombre, una mujer de oración para glorificar al Señor, así que estaré lleno de la comunión. El incienso habla de las oraciones, de la comunión con Dios, ¿ya? Y en cuanto a los animales, un becerro, un carnero, un cordero, del vacuno, ya uno, ya de vacuno, ya uno de vacuno, o sea, perdón, ¿cómo se llama? De ganado caprino, de ganado vacuno el becerro, de ganado caprino el carnero, de ganado ovejuno el cordero, de un año. ¿Para qué? Holocausto. Ese holocausto representaba que el israelita, y en este caso toda la tribu, ese día se estaba consagrando como tribu, como pueblo, como ser íntegro al Señor. La oblación también, y en base a la redención. Y mi comunión con Dios es en base a la oración, que es la gloria de Él. Porque ya por ser redimido, por ser ya revestido de plata, yo hoy día puedo tener acceso al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Tengo libertad para entrar al lugar santísimo. Y esa es la gloria representada por la cuchara de oro de 10 ciclos. Amén. Luego los animalitos son entregados para holocausto, pero nunca te olvides que Dios es santo y el pueblo es pecador. Así que también tienes que hacer un sacrificio de expiación. Y para eso hay un macho cabrío, ¿ya? Es decir, un carnero ya adulto, ya más viejito, un carnero, un macho cabrío, un carnero más viejito, ¿ya? Para expiación, sacrificio de purificación o sacrificio por el pecado, son sinónimos. Cuando hablo de sacrificio para expiación, estoy hablando de sacrificio de purificación o estoy hablando de sacrificio por el pecado. Incluso está muy de la mano el sacrificio por el pecado con el sacrificio por la culpa, por el sacrificio de restitución, ¿ya? Que el sacrificio de la culpa. Y luego de todo este sacrificio, para dedicar el altar, ya una ofrenda de paz. O sea, en base a tu redención, Señor, yo me entrego completamente a ti y entrego todos mis bienes. Y primero, mi prioridad es que no te falte nada a ti, por medio de que no le falte nada a tu siervo, a los sacerdotes, ¿ya? Y yo voy a ser una persona que estará consagrada en comunión contigo por las oraciones para darte gloria y honra, ¿ya? Pero, Señor, yo tengo que estar limpio, perdonado, así que aquí viene mi sacrificio de expiación, Señor, ¿ya? Y viene también mi sacrificio, ¿ya? O mi ofrenda, te traigo mi ofrenda de paz. Y la ofrenda de paz es el gozo, por eso es la ofrenda más gozosa, es la ofrenda de paz, donde ellos que se sienten perdonados, ya, donde la expiación, la redención y la aceptación de sus ofrendas por parte de Dios ha sido aceptada, ellos entonces ofrecen una ofrenda de paz, ya, que significa que ahora yo, de lo que tú me has dado, yo comparto con tu pueblo. Y por eso es que esa ofrenda de paz era para tener comunión con el pueblo, especialmente los más necesitados que nunca podían comer carne. Aquí podrían comer carne. Por eso es que en la ofrenda de paz, ya, fíjese el costo de la ofrenda de paz. Hermano, yo no veo que aquí hay nada de tacaños, ¿ah? Aquí hay puros generosos. Y así debe ser el creyente. 2 bueyes, son 2 tremendos animalotes que se van a ofrecer en ofrenda de paz, pero que una parte de ese animal va a ser compartido con otros hermanos. 5 carneros, lo mismo. 5 machos cabríos, 5 corderos de un
año. Esa fue la ofrenda de Nazón, hijo de Aminadab, por medio de por representación de la tribu de Judá. ¿Está bien? Me detuve aquí. Ahora yo me voy a saltar el capítulo. ¿Por qué? Porque voy a leer el versículo 18. El segundo día, ¿quién entregó el primer día? Nazón, en representación Nazón. de Judá. Y ya explicamos la ofrenda que trajo para la dedicación del altar. ¿Se dan cuenta, hermano? El segundo día le tocó ¿a quién? A Natanael en representación de Isacar. ¿Qué trajo el segundo día Isacar? Exactamente lo mismo. La misma disposición de corazón, la misma generosidad, los mismos principios, todo exactamente igual. Así que por eso es que usted lea el capítulo, creo que ya lo ha leído y siga, y no lo voy a leer. ¿Entiende? Me voy a saltar al versículo 18. Luego me salto al 24 y le corresponde el tercer día. ¿A quién? A Eliab. ¿En representación de quién? De Zabulón. Pero ahora yo voy viendo el orden de las tribus. Primero, ¿quién presentó? Judá. Después, ¿quién presentó? El segundo que presentó, Isacar. Y el tercero, ¿quién fue? Zabulón. ¡Wow! Me llama la atención porque coincide que el orden en el cual se están estableciendo los sacrificios o la ofrenda para la dedicación del altar es el mismo orden que Dios ha designado para la marcha. En el mismo orden que Dios determinó que iban a marchar, en el mismo orden van a venir uno por día, representando a su tribu, entregando el sacrificio para la dedicación del altar. Y entonces usted puede seguir leyendo, ¿ya? De más está decirle que todo es exactamente igual, cada tribu exactamente igual. El versículo 30, el cuarto día, le tocó a Rubén, ¿ya? Y claro, después de estos tres representados por la tribu de Judá, venía Rubén, ¿ya? Y después de Rubén, ¿quién va a venir? El versículo 36, fíjese, el quinto día, Simeón, ¿ya? Voy a ir mencionando las tribus ahora, ¿ya? Y después el 42, que es el sexto día, ¿quién viene? Gad, y ahí está el otro trío, el otro contingente que venía en la marcha, ellos fueron los que siguieron el orden en la dedicación del altar con las ofrendas que traían, ¿ya? Gad, listo. Hasta ahí, según la marcha, si me voy a pensar en la marcha, ya tenemos tres primeras tribus, las segundas tres. ¿Qué vendría después de Gad? ¿Qué vendría? Dan, Los levitas. Aser y Netalí. ¿Perdón? Dan, Aser y Netalí, los que Ya, estaban no, al norte. mi pregunta es, pero en la marcha, una vez que está Judá, Isacar, Zabulón, luego Rubén, y termina ahí en Gad. Ok. Tabernáculos y los Efraín. levitas. El tabernáculo, muy bien, ahí venía en medio el tabernáculo, porque ya tengo 6 tribus. Luego el tabernáculo, y ahora Y después detrás las del otras 6. tabernáculo vienen en la marcha las otras 6 tribus. ¿Se ven? ¿Ya? Sí, Para que vayan asociándolo con la marcha. Ahí está el tabernáculo. Y después comienza en el versículo 48. Efraín. Efraín. ¿Y va a seguir quién? Manasés. ¿Y quién va a seguir? Benjamín. Ya, listo, ahí están las otras 3 tribus. ¿Ya? ¿Qué día? Entonces una cosa que lea, el séptimo día le tocó a Efraín. Después en el versículo 54, el octavo día le va a tocar ¿a quién? Le va a tocar a Manasés. El versículo 60, en el noveno día le va a corresponder a Benjamín. ¿Ya? Y luego terminaba la marcha, ¿se acuerdan? Y terminaba con la tribu de Dan, ¿ya? Con ese contingente. Y en el 66, el décimo día, ¿a quién correspondía? A los hijos de Dan, ¿ya? Y el 72, el décimo día,
príncipe de los Aser. hijos de Aser. ¿Cómo se llamaba? Pagiel, de Aser. Y voy haciendo la relación. Y todos los príncipes son los mismos, y todas las tribus son los mismos, y todo es el mismo orden de la marcha, y en ese orden fueron también ofrecidos esta ofrenda cada día, un príncipe representando a su tribu. Versículo 78, y el Neftalí. 12º día, el príncipe de los hijos de Neftalí, el Neftalí. último en presentar el 12º día, ya el día 12, Neftalí, ¿ya? Y su ofrenda, si yo sigo leyendo, cada vez va a ser exactamente lo mismo, que pienso que ya hemos dado la explicación de esa ofrenda. Versículo 84, ¿ya? Esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar, el día en que fue ungido el altar. Y entonces habla de 12 platos de plata. Mire, aquí empieza a ser la suma, porque Dios es ordenado, así que del 84 en adelante, la suma, ¿ya? Si cada uno ofreció un plato de plata, bueno, ahora son 12 carros, son 12 cucharas de oro. Ahora cada plato pesaba 130 ciclos de plata, y los voy sumando al total, al final raya va la suma, versículo 85 al final, toda la plata de la vajilla, 2400 ciclos al ciclo del santuario. Las 12 cucharas de oro llenas de incienso de 10 ciclos cada cuchara, según el ciclo del santuario, todo el oro de las cucharas sumaban a 120 ciclos, suma 120 ciclos. Y ahí está todo lo que significó una tremenda cantidad, ya, o sea, hermanos, la ofrenda y la dedicación demanda un alto costo, porque esto es una suma exorbitante en dinero, es mucho dinero en plata, es mucho dinero en oro, porque el Señor lo merece todo. Ese es el énfasis de esta suma, manifestar que mi consagración, que mi dedicación es realmente no liviana, es una consagración que me demanda mucho, me demanda todo. Y todos los bueyes para holocausto y los 12 becerros, ya son 12 becerros, son 12 carneros, son 12 corderos, ya 12 machos cabríos, etcétera, para expiación, ya. Y todo después vienen los bueyes, la ofrenda de paz, 24 novillos, 70 carneros, 70 los machos cabríos, 70 los corderos de un año. Entonces uno viene y hace la suma, ya. Yo la hice, pero y también la hizo el pastor Enzo acá en su comentario, y la suma, déjeme ver, a ver si lo encuentro en el libro, ¿en qué página está? Acá, en la página 86. En total, hermanos, ¿sabe qué significó que se sacrificaron en esos 12 días, uno por tribu, ya un total de 252 animales? 252 animales, ¿ya? Ese fue el sacrificio completo, ¿ya? Si a esto uno le saca los 252, si a esto uno le saca los de los holocaustos, porque en el holocausto se quemaba todo el animal, ¿ya? Entonces hay 36 animales, ¿ya? Del holocausto, que fueron al holocausto. Por lo tanto, ahí habla que entonces 252 menos 216, que son animales de expiación, de ofrenda de paz, es decir, que son descuartizados y es quemada la grasa aparte de, ¿entiende?, del músculo, que el músculo
sirve aún de comida para ellos, ¿se dan cuenta? La musculatura, pero la grasa es para Dios. Son 216 animales ya que se quemó la grasa sobre el altar, ¿ya? ¿Cuántos entonces de 252 totales, menos 216, que son los que se hicieron, se pusieron en el altar ordenadamente por pieza y con quemadura de grasa para el Señor? Quedan solamente 36. Esos 36 no se quemó grasa porque se quemaron completos. Esos son los del holocausto, ¿ya? 36, que son en total, ¿cuánto? 4 animales por tribu, son 12 tribus, 4 por 12, 36. ¿Se entiende? Perdón, son 3 por, son 36, 3 animales, ¿ok? Por 12, 36. Entonces usted tiene que hacer las matemáticas, pero Dios es sumamente exacto y sumamente preciso en esto. ¿Cuál es la enseñanza para ir terminando? Yo no creo que pueda seguir con el capítulo 8, lo voy a dejar hasta aquí, ¿ya? ¿Cuál es la enseñanza en este capítulo? ¿Ya? Vamos a terminar primero la lectura, ¿ya? Y vimos las matemáticas. Entonces dice en el versículo 88, ya seguimos sumando, pero la última frase, la segunda parte del versículo 88, dice: esta fue la ofrenda para la dedicación del altar, tremenda ofrenda, en plata, en oro, hermanos, en animales, ya en holocaustos, en cereales, no dice, pero hay una tremenda cantidad también de harina, ya amasada con aceite, la presencia del Espíritu del Señor, ya después que fue ungido el altar. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio. Entonces, ¿qué vemos, hermano? Vemos que Dios aceptó esta ofrenda, porque Dios aceptó esa morada para habitar en medio de su pueblo. Pero el costo, usted se da cuenta, es alto. Pues ese costo que uno lo encuentra tremendamente alto, ¿usted cree que es algo en comparación al costo de su salvación? Piénselo. Por eso es que Dios nos salvó no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. Nos salvó con algo más precioso, con la sangre de su Hijo. Hermanos, el costo de tu salvación y mi salvación es mucho más que el costo que aquí ellos están ofreciendo al Señor. Pero Dios lo aceptó y vino a morar a esa tienda, ya en medio de su pueblo. ¿Y cuál es la evidencia de eso? Que él podía hablar desde el tabernáculo de reunión, específicamente del lugar santísimo. ¿De dónde? Del arca, encima del propiciatorio. De ahí en el trono de Dios, él hablaba, y él hablaba con Moisés, que está, dice, encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines. El Dios Santo estaba en su morada y estaba contento con su pueblo y hablaba con él. ¿Quién? Moisés con el Señor. Hoy día nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, pero todo esto nos hablaba de ese sacrificio y de esa ofrenda completa y perfecta del Señor por nosotros. Hermano, yo creo que este pasaje es muy hermoso porque nos habla de cómo Dios está ordenando todo para su pueblo, todo para el peregrinaje, todo para su morada,
los carros, los bueyes, ya lo vimos, ya distribuido por peso, hay más carros para el que va a trabajar con más peso, etcétera. Y luego la dedicación ya del altar. El altar, que sin ese altar, yo no sé dónde estaría usted o yo. No estaríamos. El altar de la cruz, el altar del verdadero sacrificio. Pero ese altar para Dios representaba mucho, porque era el altar de sacrificio en el Antiguo Testamento. Y hubo que dedicarlo con ofrenda y una ofrenda costosa. Pero no es ni comparable con la ofrenda que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario, por medio de la cual somos santos. Si ese sacrificio fue más grande, ¿cómo debiera ser tu ofrenda al Señor? Esa es la pregunta de este capítulo. ¿Cuál debiera ser tu ofrenda para el Señor hoy? Tendría que ser más que la ofrenda de Israel. Así que, hermano, la invitación es que tú te presentes como sacrificio vivo en holocausto al Señor. Que tú presentes todo lo que el Señor te ha dado, no es tuyo, tú lo administras. Pero todos esos bienes, preséntalo al Señor. Busca primeramente el reino de Dios, donde primero esté el ministerio de la obra de Dios, sus siervos. Busca eso, que no le falten a los misioneros. ¿Estás dando ofrenda para misiones? Mínimo responder con el diezmo, mínimo responder con los necesitados, ofrenda. Hermano, eso significa Números, capítulo 7. Una entrega total de mi persona al Señor para su honra y su gloria. Y una vida de compromiso en comunión por ese incienso en esa cuchara de oro. Comunión, oración con el Señor, dependencia de Él. Hermano, yo quedo casi sin palabras con este capítulo, porque es un desafío demasiado fuerte y alto. Mi pregunta es, ¿estaré dando ese sacrificio hoy día, esa ofrenda al Señor? Yo, pregúntatelo por ti. Ahora pregúntalo por la iglesia. ¿Estará la iglesia dando esa ofrenda? ¿Lo entiende la iglesia? Vamos ahora. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, por este ejemplo. Como dice tu palabra, sombra, sombra, Señor, del verdadero sacrificio, de la verdadera paz. Gracias, Jesús, por tu ofrenda. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias, Señor, porque tú te entregas para que nosotros pudiésemos ser redimidos, salvos y tener libertad para entrar a tu presencia. Oh Señor, que esa libertad nunca pensemos que es liviana. La salvación tuya es un don, es gratis. Pero Señor, tú te pides todo. Lo dices en tu palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Señor, yo quisiera que a través de tu palabra tú nos consagraras, Señor, que tú nos impulsaras a entregarnos por completo a ti. Todo el ser, todo lo material que tú provees, orden de prioridades donde tú, Señor, es primero y donde tu reino es sobre nuestra situación. Tú primero, Dios. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Ayúdanos a aplicarla, cada uno en nuestra vida, nuestro corazón. Y también, Señor, a compartir esta enseñanza con la iglesia que hoy día a veces la vemos como la iglesia de la Odisea, ciega que necesita colirio para sus ojos, tibia que necesita la llenura de tu Espíritu Santo para decidir
encenderse en avivamiento a ti, Señor. Queremos una iglesia caliente, oh Dios, fervorosa por ti, no tibia, Señor. Tú te mereces eso y más. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos como en Tierra Santa, Señor, meditando en estos pasajes, Señor, que hablan de cómo eres tú. Tú te nos revelas aún más a través de tu palabra en esta noche. Y cada estudio, Señor, tú, Señor, te revelas más a nosotros. Nos muestras tu voluntad. Señor, ayúdanos a ser hijos obedientes, como también vemos en este libro. Señor, que todo se hacía conforme a tu palabra, oh Dios. Todo se hacía conforme a tu modelo. Ayúdanos a ser hijos de fe, hijos de obediencia a ti, para honrarte y glorificar. Y con nuestro testimonio también, Señor, impactar a la comunidad y llevar almas a Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quise terminar orando, Señor, porque mi hermano, porque sentí en el corazón orar al Señor. Abran sus micrófonos y cerramos esta reunión con algún comentario de lo que ustedes han podido percibir. Cuando yo leí el capítulo 7, yo decía, todo el mundo, vaya, lo sentimos nosotros, todo el mundo ofrendó lo mismo, todo fue lo mismo y con lo mismo y con lo mismo, y se repetía varias veces y lo mismo. Sí. Y ahora con el estudio me quedo sin palabras. Cómo el Señor, cómo ofrendaron, cómo lo hicieron todo, y el trasfondo que tiene todo, el orden de Dios para las cosas. Es maravilloso, la verdad. Amén, sí. Sí, porque el Señor no puede pedir a Yamilé más que a Carlos o a Carlos más que a Yamilé. O podemos mencionar nuestros nombres. El Señor se dio exactamente igual por ti que por mí. Y a cada redimido el Señor le demanda lo mismo. ¿Damos todo lo mismo para el Señor? Esa es la pregunta. Parece que no. Pero va a llegar un día en que cuando estemos en gloria, todos vamos a dar lo mismo para el Señor en la eternidad. Todos. Nadie va a dar más o menos. Todos van a dar por igual. En los cielos, en la gloria al Señor. Créame. ¿Alguien más? Betty, veo. Maida ya se retira. Ella me ha hablado de que Sí. tiene que despertar temprano y ya vamos cerrando, hermano. No. Y yo también. Sí. Hermana Cristina, no sé. No, solamente que todo bien explicado y lo vimos más claro, así como dice Yamile. También mirando yo que el Señor tiene propósito en las enseñanzas que nos dejó en ese Antiguo Testamento. Y son grandes enseñanzas las que podemos sacar cada día para aplicación de nuestras vidas. Porque el Señor pudo hacer con lo mismo que hizo con la creación, hacer todo Él, pero no lo hizo, sino que fue guiando el pueblo de esta manera para darnos la enseñanza, para probarnos, para que nosotros aprendiéramos, para que nos sometiéramos. O sea, en todo eso, de ese capítulo 7, yo veo eso, que el sometimiento, la generosidad que tenemos que dar y todas estas cosas que eso, si el Señor nos los da, pues nosotros nunca lo vamos a apreciar. Y eso pasa también en la vida de nosotros. Si el Señor nos lo da todo y cuando viene la prueba no sabemos qué hacer, entonces ahí estamos perdidos. Porque si sabemos que hay un Dios grande, poderoso, que Él es que nos va dirigiendo y Él también nos va a sacar de esa prueba. Pienso yo. Amén. Aplicándolo. Claro que sí.
Hay principios tremendos en el Antiguo Testamento. Yo creo que eso es lo que más debemos atesorar, los grandes principios transculturales, principios eternos, que no están regidos por el tiempo, ni por la raza, lengua, pueblo, nación. Son los principios del Santo Dios. Hermano, esos principios vienen desde hace tanto y tantos años. Estamos hablando de números, wow, estamos estudiando hace 3.500 años. Atrás, cosas de 3.500 años, pero son tan vigentes el día de hoy. Así que atesoremos los principios y que volvamos a estudiar. Yo no he tocado hoy día mayormente el libro, aquí lo tengo todo rayado, el libro del Pastor Enzo. Yo espero que usted haga lo mismo, que se acompañe con este material maravilloso que el Señor nos ha entregado, del capítulo 7, de todo lo que es el comentario el libro de Números. Así que analícelo, estúdielo. Hay cosas nuevas que yo voy agregando ahí, ya, de lo que, bueno, siento que el Señor me enseña, y espero que sea de bendición, nada más. Así que vamos a terminar. Voy a pedir Mañana. a dos hermanitas que den gracias al Señor entonces hoy día. Hay tres, dos orarán y nosotros haremos fuerza. Oremos. Amén. Gracias, Padre Santo, te damos, mi Dios, porque cada día que estudiamos tu palabra, Señor, tú nos tienes tantas sorpresas y tantas riquezas, tanta Gracias. enseñanza, Señor, que queremos atesorarla. Solamente te pedimos, Señor, que tú la pongas, Señor, en nosotros y que podamos compartirla con otras, Padre Santo, que necesitan tanto conocer de tu palabra, mi Dios. Gracias por los hermanos, gracias por aquellos que no pudieron estar, Padre Santo, que podamos reunirnos todos el grupo en la próxima vez, Señor. Te damos gracias por el hermano Carlos y que, Padre Santo, tú continúes, Padre Santo, llenándole de sabiduría para que la comparta con nosotros. Y todo lo presentamos, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Padre, gracias nuevamente, Señor, por este tiempo en que nos reunimos a través de estos medios, Padre Santo, para poder seguir escudriñando tu palabra y aprendiendo de ti, Señor. Tú nos hablas a través de la Biblia, Señor, esa es tu palabra santa, Señor, y tú nos traes, Señor, a estos estudios, Señor, cómo fue tu pueblo, al pueblo que tú redimiste, Señor. Y hoy, Señor, esas enseñanzas también son parte de nuestras vidas, Señor. Gracias por eso, Señor. Te ruego, Dios mío, que tú continúes capacitándonos, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender todos esos principios, todas esas enseñanzas que tú has traído hasta aquí. Te agradecemos, Señor, por la sabiduría que le has dado a nuestro hermano Carlos para él así guiarnos a nosotros, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios mío, y quédate, Señor, en el resto de lo que queda de semana, Señor, y permite, Padre, que mañana podemos estar nuevamente en tu presencia en la mañana. Bendícenos, Señor, Amén. en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Fuego, Gracias, hermanos. mis hermanos. Vamos a detener.